auspician este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo especial de cosecha y almacenaje eficientes en el cual, como lo hacemos todos los días, intentamos llegar allí a donde están ustedes dando respuesta a todo aquello que han planteado en este vínculo cotidiano que tenemos a través de Chacra Televisión. Es un placer para nosotros presentar a quien nos está acompañando, que llegó a Buenos Aires específicamente desde Pergamino, desde el INTA, por supuesto, para conversar con nosotros respecto a este tema. Rubén Darío Roscoff, él es integrante del sector de mecanización agrícola del INTA Pergamino. Gracias por estar. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a arrancar con quizá lo más sencillo para vos. Ayúdame a redefinir, si es que esto es viable, cosecha y post cosecha. Podemos decir que la cosecha es la etapa en donde se recolecta justamente en lo que nosotros pusimos todo el esfuerzo. Durante el cultivo se desarrolla, lo sembramos, pulverizamos, hacemos monitoreo, aplicamos un conjunto de técnicas y llega el momento de la cosecha donde justamente recolectamos lo que tiene valor económico, que es el grano. Sea un grano de soja, un grano de maíz, un grano de girasol, ingresa a la máquina del lote a cosechar y luego ese grano cosechado va a la tolva del camión o el auto descargable y posteriormente va a la planta de acopio. Podríamos decir que esa es la etapa de la cosecha. Y la post cosecha es un conjunto de técnicas que se desarrolla entre que el grano es recepcionado en la planta de acopio hasta su destino final, ya sea para consumo humano o industrialización. Dentro de esa etapa de post cosecha hay una serie de técnicas o actividades que se desarrollan para poder conservar de la mejor manera y eficientemente ese grano que está almacenado. Yo te voy a pedir que me ayudes a ordenar en el marco primero de la cosecha cuáles son esos procesos esenciales y los actores de ese proceso y cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta. El 60 y pico % de la cosecha la hacen los contratistas. Así que digamos que ese actor esencial en nuestro país, en Argentina, que es totalmente al resto del mundo, porque en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, la mayoría de los productores, sean productores chicos, medianos o grandes, tienen su cosechadora. Productores de 300 hectáreas generalmente tienen su cosechadora y hacen mismo su cosecha en Argentina. Una de las figuras importantes es el contratista. Y dentro de lo que es la maquinaria, bueno, tenemos la cosechadora, el tractor, la tolva autodescargable y todo ese circo, por decir de alguna manera, de integrantes o actores de esa parte que consiste en cosechar justamente los granos que estamos buscando. También está la figura del monitoreador, por ahí son empresas que a veces trabajan midiendo las pérdidas en el lote y eso tiene una ida y vuelta con el dueño del lote o el contratista que le va diciendo bueno, cómo están las pérdidas, se están dando según lo que está proyectado, según el estado de cultivo. Así que podríamos decir que los principales actores son estos que te mencionaba. Una vez que se terminó la tarea de cosecha, comienza el almacenaje. En esta etapa, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, en esta campaña en particular, con una humedad muy importante en la zona central de la República Argentina. Bueno, esta campaña que se visora con grano húmedo, probablemente la mayoría de los granos que llegan a la planta de acopio estén húmedos y eso conlleva un riesgo en el manipuleo de los granos. Tenemos que saber y recordar que la mejor manera de conservar cualquier grano es que esté seco, entero en su constitución, frío y libre de insectos. Es decir que la regla número 1, si recibimos grano húmedo en la planta de acopio, obviamente secarlo. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces el cuello de botella es la falta de capacidad de la secadora. Entonces el grano tiene que estar mucho tiempo almacenado en un silo hasta poder pasar por la secadora y disminuir la humedad de ese grano. En esa etapa es donde tenemos que prestar atención y, por ejemplo, la planta de acopio que invirtió en un buen sistema de aireación o el productor que invirtió su dinero para manejar de manera eficiente el grano, lo va a poder manejar de una mejor manera, valga la redundancia. Tener un buen sistema de aireación reforzado en este caso, estamos pensando que un grano húmedo respira mucho, produce mucho calor, lo que necesitamos inmediatamente ese grano, si no lo podemos secar, es enfriarlo.
o por lo menos mantener la temperatura y evitar que crezcan los hongos y nos produzcan el deterioro de ese grano almacenado. Así que en esos casos tenemos que tener un aireador con la aireación reforzada, y es un caudal de aire que es de 5 a 10 veces mayor que un caudal de aire para enfriar solamente el grano. Para mantener un grano húmedo o secarlo a algunos puntos de humedad, la cantidad de aire que yo necesito es muchísimo mayor. Supongamos que pude contener ese grano húmedo y está esperando pasar por la secadora. Bueno, llegó un momento, lo sequé y lo pude mandar a un silo, y ahí, bueno, la cuestión importante también es que esté libre de insectos. Para esto lo ideal es hacer un manejo integral de las plantas, de las plagas en el acopio. La herramienta número uno no es el insecticida para controlar los insectos, sino que la herramienta número uno es la limpieza. Todo silo antes de recibir el grano tiene que estar limpio. Yo tuve que haber hecho un tratamiento de limpieza, eliminado todo el grano de la cosecha anterior, todo ese material sucio, material fino y también obviamente insectos. Yo tengo que sacarlo de ese lugar, sacarlo de ese silo, limpiar en lo posible toda la planta de acopio, y de esa manera la infestación con insectos del nuevo grano va a ser de una manera mucho más lenta, si es que se produce. Así que yo tengo que apuntar a un manejo eficiente del grano en esa etapa también, y recién como última técnica ahí incorporar el uso de insecticidas, no preventivamente, porque incorporarlo preventivamente, el típico dicho, bueno, le echo por las dudas, después caemos en los problemas con granos con altos residuos de insecticida que pueden llegar a parar en algún proceso industrial. Y si no, bueno, cada tanto se escucha de algún embarque importante que llega a puerto de destino y a lo mejor tiene un exceso de residuos de insecticida. Rubén, hago un paréntesis y pregunto, ustedes en el grupo de mecanización agrícola en el que estás trabajando desde hace ya casi 7 años en el INTA, ¿cuáles son las principales tareas que desarrollan? No es gratuito, ahora te digo por qué te pregunto. Bueno, dentro de las actividades nuestras está la parte de investigación, una parte de investigación fuerte que es generar conocimientos, y también hay otra parte de extensión, dando noticias o en los distintos medios, o bueno, también uno da charlas en distintos sectores, en medio rural o en plantas de acopio, a contratistas también. Ahí va mi pregunta. De cosecha. A lo largo de estos años y a partir de la tarea de extensión en el contacto con los productores, con los acopiadores, ¿cómo ha evolucionado el tipo de consultas que te formulan? Y te tuteo porque sos muy joven, aclaro a la audiencia. Y por otra parte, ¿cuáles son las principales cuestiones que te plantean? Bueno, uno evidencia que se ha profesionalizado bastante más, tanto el sector de cosecha como de post cosecha. También estos últimos años, por ejemplo, en cosecha han emergido muchas empresas que hacen el control de cosecha en el lote, también se encarga de completar la carta de porte y otro papel, así que uno evidencia, uno percibe que está mucho más profesionalizado el sector. Y lo que es en la parte de post cosecha, también generalmente hay un encargado que es la persona tradicional que maneja la planta de acopio, pero también generalmente hay un asesor que por ahí, ante una duda, es el que realiza la consulta inicial con el INTA, y luego, bueno, él bajará en su planta de acopio esa información que pudo recolectar. Podemos empezar a nombrar como, por ejemplo, el tema del sistema de aireación, cómo implementarlo adecuadamente. El control de las plagas de insectos es una consulta bastante frecuente, y también han aumentado muchísimo las consultas del sistema de almacenaje en silo bolsa. Un sistema relativamente nuevo porque hace un poco más de 10 años que está en Argentina, pero que sigue habiendo algunas falencias, y las consultas sobre el tema generalmente son importantes. Cuando se da una charla de almacenaje de grano en silo bolsa, generalmente la audiencia también es importante. Es concurrido. Así que bueno, generalmente las temáticas son esas. Yo tengo preguntas para formularte respecto de qué hacer en una campaña húmeda como esta, cuando tengo piso tengo que entrar, y si me adelanto, ¿qué pasa? Pierdo rendimientos, y también sobre los requerimientos de los mercados internacionales, si el productor está preocupado por eso.
pero ¿me esperás un minuto? Porque vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida cuando regresemos vamos a aprovechar que tenemos aquí en Buenos Aires en nuestros estudios al ingeniero Roscoff para seguir hablando del tema. Pausa, ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Industrias Comofra, 6 décadas junto al hombre de campo. Completas líneas de autodescargables y mixers. Comofra, Ruta Provincial 6, Montevideo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. El campo nos da demasiado si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, Ingeniería Mega genera tecnología para el secado a nivel mundial. Las secadoras Mega satisfacen todas las exigencias de la industria con la más alta tecnología en secado de granos. Diseño modular, adaptable a diferentes granos y a cada necesidad. Servicio postventa en todo el país. Tenga su cosechadora Metalfor Arauz Axial Max 1475 y sea parte de nuestra familia. Metalfor, bien argentino. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Con la simplicidad y confiabilidad de siempre. Mayor capacidad de trabajo con menos paradas de máquina. Nueva serie de cosechadoras axiales Challenger. Con Challenger, los días rinden más. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Recordamos, estamos conversando con el ingeniero Rubén Roscoff. Él forma parte del grupo de mecanización agrícola del INTA en Pergamino y nos vino a visitar a la ciudad de Buenos Aires específicamente, así que aprovechamos a preguntarle todo. Y había quedado una de las preguntas pendientes que tenía que ver con, en primer lugar, doy vuelta, lo que decía anteriormente es, los mercados internacionales son más o menos demandantes respecto de la calidad de los granos y por otra parte, ¿los productores son conscientes de eso o en eso tiene que ver el acopio? No, por supuesto que los mercados, en general cualquier mercado, siempre es cada vez más demandante de la calidad y haciendo cada vez más foco sobre la cantidad de residuos de insecticidas en los granos. Eso, digamos, respondiendo a la pregunta de calidad. Respecto del tema de poscosecha, bueno, el principal problema de la cosecha en situaciones de alta humedad es justamente la falta de sustentación del piso. Entonces hay 2 o 3 medidas básicas que tendríamos que prestar atención, también para provocar el menos daño al recurso suelo, que es lo que nos da el inicio de la próxima campaña. En primer lugar, podríamos decir que organizar el tránsito dentro del lote. Esta cuestión que parece algo chiquitito, pero que en realidad los beneficios de implementarlo son enormes. Esto es, por ejemplo, cuando ingresa la cosechadora al lote y tiene que descargar o está próximo a descargar, mediante algún sistema que se comunique con el tractorista, con el tolvero, que el tolvero se acerque a la cosechadora, si es que la cosechadora no puede descargar en la cabecera. No que ocurra lo que muchas veces ocurre, que el tractor está siguiendo por todos lados la cosechadora hasta que en algún momento tiene que descargar y ahí sí se acerca. Si sacamos la cuenta, solamente en lo que es la cosechadora, al momento de cosechar pisa el 20% del suelo. Es decir, una hectárea pisa el 20%. Si a eso le sumamos el tractor, la tolva, estamos llegando a una superficie importante. Y si tenemos exceso de humedad en el suelo, un suelo muy húmedo,
estaríamos compactando mucho y provocando el daño. Es decir, que organizar el tránsito dentro del lote en el momento de cosechar. La otra medida, bueno, tenemos humedad, tenemos cosechadoras con alto peso, ya más de 20 toneladas, una cosechadora vacía, es lo que pesa. Bueno, tratemos de cargar con menos peso ese suelo, saquemos grano de la tolva. No llenar la tolva con los 12 o 13 mil kilos de capacidad que tiene una máquina grande, sino que llenarla hasta la mitad y en ese momento proceder a la descarga. Lo ideal sería hacer la descarga en la cabecera del lote, para evitar que el tractor esté circulando por adentro del lote. Pero en algunos casos, bueno, por la falta de tiempo no se puede implementar o distintas circunstancias. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos también algunos factores como son la elección de los neumáticos. Un neumático radial tiene siempre mayor superficie de apoyo sobre el suelo. Eso nos va a permitir trasladar sobre el suelo, aún con la misma capacidad, pero distribuyendo de manera más uniforme ese peso. Y nos va a provocar menor compactación. La otra manera es dotar a la cosechadora de neumáticos duales. En ese caso, bueno, en todos los casos también en realidad es importante disminuir la presión de inflado de los neumáticos y disminuirlo de una manera importante. Hablamos de llevarlo al 50 o al 60%. De esa manera también el neumático copia mejor su cara de apoyo con el suelo y la presión subsuperficial por lo menos disminuye. Yo creo que esas serían las pautas principales para lograr cosechar de una manera más eficiente, cuidando el recurso suelo y pensando en el desarrollo de cultivo de la campaña que viene, de la campaña siguiente. Otro detalle, cuando uno habla de daños o piensa por ahí en daños que tienen que ver con lo climático, pero también se puede prevenir lo que, si no es correcto, corregime, yo llamaría el daño mecánico. Sí, claro. Sí, el daño mecánico es un componente que lo podemos regular con la cosechadora. La cosechadora tiene muchísimos mecanismos, uno de los cuales es el sistema de trilla y separación. Dentro de esos sistemas, la trilla es el principal componente que provoca daño mecánico a los granos. Entonces, para evitarlo debemos regular de la mejor manera más adecuada, de acuerdo a las condiciones del cultivo. Los contratistas ya lo saben, igual lo repetimos por la duda, si un grano está húmedo tenemos que darle mayor agresividad al sistema de trilla, entonces darle más revoluciones por minuto del cilindro y menor separación cilindro cóncavo o camisas, depende qué tipo de sistema de cosecha es. Pero si el grano está seco, bajemos las revoluciones del sistema de trilla, separemos el cóncavo del cilindro para que el flujo del material sea mejor y provoquemos menos daño mecánico al grano. Pensemos no solamente en la norma de comercialización, por ejemplo, la soja tolera hasta un 20% de partido en la comercialización, que es un valor relativamente alto. Pero si ese grano lo vamos a almacenar, tenemos que recordar que un grano entero siempre se conserva mejor que si está roto, que si está partido. Todo grano partido o pedazo de grano es mucho más fácil que lo ataquen los hongos y los insectos. Es decir, cuando estamos regulando la cosechadora, por ejemplo, yo soy productor y me guardo mi propia cosecha, yo quisiera que la mayor cantidad de granos de mi soja estén enteros y no partidos. Así que va más o menos por ese lado las recomendaciones. La incorporación del silo bolsa no solamente modificó el paisaje argentino, sino que también ha generado una profunda modificación hasta en la comercialización del propio productor de su grano. Ahora la pregunta es, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta en un año húmedo como este con el acopio en silo bolsa? Bueno, en lo que primero podemos hacer hincapié en la elección del lugar. A veces ocurre que se decide hacer el silo bolsa, preguntan dónde lo armamos y fíjate por allá en la esquina, donde no moleste. Claro. Pero en realidad tenemos que planificarlo antes, saber que si hay una parte baja del lote y armamos el silo bolsa ahí, puede ser que se junte agua y ese agua ingrese al silo. Es decir, planificar la ubicación del silo bolsa en una zona alta del lote, cerca de los accesos, no solo cerca del camino, sino también dentro del movimiento interno del campo. Puede ser que lo tenga cerca del camino, pero por algún motivo ahí no tengo una tranquera, no puedo pasar, tengo que dar la vuelta por otro lado. Tiene que ser una zona con una leve pendiente, si hay exceso de agua, que ese agua escurra, que no se deposite en cercanías del silo bolsa. Y tenemos que hacer una especial consideración del tema del grano húmedo. Con el tema de la humedad y el silo bolsa, al ser, si está bien implementado un sistema hermético,
¿Qué es lo que ocurre dentro del silo, bolsa? Se respira, los organismos vivos respiran el oxígeno, liberan dióxido de carbono, y si la bolsa está entera, si no está rota, se produce un aumento de la concentración del dióxido de carbono. Ese aumento de la concentración de dióxido de carbono inhibe, dentro de cierto rango, la respiración de los hongos y de los granos. Esto nos permite quizás almacenar grano con algún punto de humedad, con medio punto más, un punto más de humedad. Pero no más de eso. Si hablamos, por ejemplo, de un maíz de 17 o 18%, una soja, como ocurrió en campañas pasadas, 18 o 19%, ese grano en la bolsa no lo podemos tener almacenado prácticamente más de 30 días. Ese va a ser un grano que tiene alto riesgo de deterioro y yo no me tengo que exceder mucho más de 30 días en el almacenaje de ese grano. Después lo tengo que sacar para mandar a la planta de acopio, a secarlo, acondicionarlo o enviarlo a algún tipo de sistema de industrialización de ese grano. Pero el almacenamiento en cualquier sistema de realidad de un grano húmedo con alta humedad conlleva un alto riesgo de deterioro que hace que se pierda calidad y obviamente al momento de las ventas eso impacta negativamente en la cantidad de dinero que uno percibe, ¿no? Te llevo a un tema que es más general pero que tiene que ver con esto y es el de las buenas prácticas agrícolas, fuertemente promocionadas, no solamente aquí sino también en el mundo, pero por el cual la Argentina ha obtenido una premiación, incluso el año pasado, a partir de la implementación de la misma, el incentivo por parte de algunos estados provinciales a productores que puedan demostrarlo, previa inscripción, que esto es así. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos años? Bueno, por el lado de la planta de acopio, dentro de INTA se hace mucho hincapié en el uso de las buenas prácticas en el acopio. Esto es un sistema integral, un conjunto de herramientas para llegar a un solo objetivo, que es tener un grano inocuo, sano, sin residuos de plaguicida y que sea de la mejor manera para el consumidor, ¿no es cierto? Y son conjuntos de técnicas, de herramientas como aireación, por ejemplo, que es una técnica utilizada para bajar la temperatura de los granos, pero también tenemos otras técnicas como la refrigeración artificial de granos. Te cuento rápidamente. Sí, por favor. Estos son equipos como si fueran aire acondicionado gigantes, que uno lo conecta al silo y lo que hace es enviar aire frío al silo. Es como un aire acondicionado que agrega la capacidad de controlar la humedad relativa del aire que insufla al silo. De esta manera, con estos equipos, nos independizamos prácticamente de las condiciones climáticas. Ocurre típicamente que en la cosecha de trigo, también al inicio de la cosecha de gruesa, hace calor, no podemos utilizar el aire ambiente para enfriar ese grano. Entonces, en esas situaciones es cuando estos equipos de refrigeración artificial se justifican y permiten enfriar la temperatura del grano en pocos días. Principalmente empezando en la zona del norte, donde hace calor gran parte del año. Bueno, también ahí tiene un mercado interesante de uso en las plantas de acopio. En Argentina hay distintos, bueno, hay un fabricante nacional que fabrica este equipo también, y si no, también hay importadores. Es decir, que podemos hablar en conjunto de técnicas para reducir la carga y uso de insecticidas y llegar con granos inocuos hacia el consumidor, hacia la producción de alimentos, siempre pensando en la eficiencia de manejo y en alimentos inocuos. Si estuvieras en el campo, en Pergamino, en este momento en una charla y tuvieras que cerrar la charla, ¿cuál es el mensaje que le darías en esta campaña hoy a los productores? Bueno, en cuanto al acopio, fijarse mucho en la humedad de los granos, principalmente en silo bolsa. Ocurren a veces inconvenientes que se almacenan con alta humedad, se olvidan de la bolsa, del grano en la bolsa, y cuando van a sacar el grano se encuentran con problemas. El sistema de silo bolsa funciona muy bien, pero tenemos que acudir a la principal herramienta de manejo, que es el monitoreo. Tenemos que no olvidarnos del silo bolsa, ir monitorear, sacar muestras de granos con el calador, o si no, implementar el sistema de medición de dióxido de carbono, que según la concentración de este gas dentro de la bolsa nos puede inferir el estado del grano dentro del sistema de almacenaje. Si la concentración de dióxido de carbono es elevada, y dependiendo del tipo de grano, probablemente ese grano ya se haya deteriorado o haya empezado a perder calidad. Por el lado de las plantas de acopio, manejarse de la mejor manera con la secadora.
Recordemos que si queremos sacar muchos puntos de humedad en poco tiempo, vamos a perder calidad del grano. Fisurado, por ejemplo, el maíz, se recomienda no sacar más de 5 puntos de humedad para el caso del maíz. Y si lo tenemos que enfriar y el grano está húmedo, recordar que los caudales necesarios son mayores para la irrigación. En ese caso conviene no llenar totalmente el silo, almacenar menos grano y prender los aireadores, o también acudir al sistema de refrigeración artificial que se puede comprar, o bien hay empresas que brindan el alquiler del sistema de refrigeración de grano. Siempre pensando en el manejo eficiente de los granos, que tarde o temprano se transformarán en alimento para nosotros, sino también consideren que son insumos para una industrialización posterior que termina ingresando como divisas al país. Ingeniero Roscoff del INTA Pergamino, muchísimas gracias por haber estado aquí en Chacra Televisión, en los estudios de Buenos Aires. Ha sido muy atento. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, llegamos al final de otro de estos ciclos especiales de cosecha y almacenaje eficientes. Por supuesto, nos vamos a reencontrar mañana, como ya es habitual. Una vez más, muchas gracias. Auspiciaron este programa